El día de hoy conocemos a los Unearthers y los ponemos a trabajar de forma casi que infinita, porque pues si no tienen ese cepillito que tienen en la mano no trabajan, pero pues por ahora están trabajando y bastante eficiente. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Stoneblock 4. En el capítulo anterior comenzamos el modpack e hicimos las dos primeras quests. Desbloqueamos el Brush, el Healing Spring, que es algo que vamos a hacer el día de hoy, el Tempat, el Chronon Generator, y tuvimos acceso al World Engine, que es algo que vamos a usar bastante. Prácticamente pues casi todo el modpack se ve en el World Engine. Y pues comenzamos de alguna manera como a construir nuestra base. Y pues apenas estamos comenzando. El día de hoy vamos a seguir con el questline. Vamos a tener que conseguir un zombie villager y lo vamos a convertir en un villager normal. Y pues bueno, desde ahí vamos a ir avanzando poco a poco. Si se lo perdieron, esto es el World Engine, un lugar hermoso que está muy bien construido. Y esto es el World Engine y pues es lo que vamos a usar de ahora en adelante para muchas de las recetas de crafteo. De hecho, lo vamos a usar hoy para la quest que tenemos que hacer. Y volvemos acá. Nos vamos a dar cuenta que pues bueno, tenemos que conseguir el zombie villager, luego lo convertimos y lo guardamos en la lead y luego lo traemos acá, lo convertimos y pues bueno, paso a paso. Para comenzar quiero hacer un redstone clock, el que siempre hago, que pues de hecho este es mi favorito, pide un chisel stone brick y para esto necesito stone normal, de hecho, entonces vamos, de hecho creo que yo había puesto a hacer, no, yo puse fue a hacer vidrio. Y este reloj lo vamos a poner acá en este pequeño huequito que yo ya hice. Lo vamos a poner que envíe un pulso, creería yo, cada 10 y lo podemos dejar específicamente en 10. Y vamos a poner el Dreadful Dirt que conseguimos en la quest de ayer, de hecho. Y de hecho tiene una textura súper rara. Lo vamos a poner ahí y pues bueno, eso debería de hecho activarlo y debería generar mobs cada rato. Sin embargo, muy seguramente no los está generando porque no tiene suficiente espacio, creería yo. Por algún motivo, el clock no está enviando la señal como debería. Entonces, podemos hacer algo mucho más fácil. De hecho, podemos hacer solamente una lever. Digamos que hacer un poco más manual, pero pues funciona. O debería funcionar. Esto creo que tiene que estar apagado, efectivamente. Y necesito también una espada, de hecho. Y pues bueno, acá, aparte de obviamente ir cogiendo o intentando coger los drops, tenemos que esperar a que salga un zombie villager y lo vamos a tomar con la lead. Esta y nos lo vamos a llevar. Él creo que es un zombie villager, de hecho, zombie villager y ok, un creeper. Y quiero encontrar la manera, de hecho, de sacar esos drops de allá. Muy seguramente si me meto acá abajo. Efectivamente, funciona perfecto. Y bueno, ahí sacamos unas cositas interesantes, slime balls, glowstone, rotten flesh, que de hecho nos puede servir para hacer una maleta. Vamos a poner a convertir y tenemos lo importante. Ahora lo que tenemos que hacer es llevarlo al lugar que descubrimos en el capítulo de ayer, en donde pues prácticamente se va a curar. Entonces simplemente tenemos que soltarlo ahí y ya, se vuelve un villager normal. Lo bueno de esto es que solamente necesitamos uno. Y prácticamente después de hacerlo podemos, hola amigo, podemos multiplicarlo muchas veces. Él sigue siendo un zombie normal, entonces pues mientras se convierte va a intentar atacarme. Pero pues bueno, ya se convirtió. Ven acá amigo, muchas gracias. Y digamos que bueno, eso acaba esta primera parte de la quest. Y vamos a hacer nuestro primer crafteo en el World Engine. De hecho necesita este Amethyst Resonance Charm, que pues es muy fácil de hacer. Menos mal ya tenemos cuero. Teníamos apenas el cuero para esa Amethyst Resonance Amulet. Y lo otro que necesitamos también es una Iron Stick. Creo que no pasa nada si está usada, creo. Vamos a probar. Si no, nos tenemos que volver, que sería muy triste. Pero bueno, lo ponemos acá y ponemos esto otro acá y perfecto, ahí está crafteando, que era lo que necesitamos, sin ningún problema. Y eso nos da este Echo Encoder, que pues básicamente es lo que nos permite multiplicar villagers. Completamos esta quest también. Esto es simplemente información y nos dice que lo podemos multiplicar usando comida y nos dice que tenemos que hacer un worker token. Eso es muy fácil de hacer. Vamos a volver a nuestra base. Vamos a poner esta pintura, pongámoslo por acá. Creo que sí deja, al parecer sí deja, pero no se ve. Ah, bueno, shaders poderosos. Y pues bueno, esto es tan fácil como traer el villager y decirle que con shift click lo volvemos un worker token. Y pues bueno, eso es todo lo que necesitamos. Ahora sí queremos multiplicarlo. De hecho, yo tengo acá, podemos ver si de pronto es que está muy, bueno, eso está muy raro. Pero bueno, de hecho yo tengo acá ya, pues en donde voy a trabajar el día de hoy. Ese señor llegó ahí mientras estaba trabajando. Eso es un carnero de
del Twilight Forest y pues hay que darle todos los colores de lana y creo que da algo de loot, no recuerdo muy bien. Pero pues bueno, esto es muy fácil porque pues literal puedo hacer esto y conseguir mucho material, mucha comida súper rápido. Y pues bueno, igual mientras no esté ahí también está creciendo, entonces es muy bueno. Y pues ya tengo tantas semillas que las estoy comenzando a botar. Y bueno, vamos a tomar 3 stacks. Vamos a hacer unos cuantos panes. Y esto está súper. Ah, ok. Ahora sí. Se ve hermoso, se ve genial. Esa imagen se ve muy bonita. Y vamos a hacer entonces 61. Creo que con eso me alcanza, si no con esto pues también. Vamos a volver entonces al World Engine y vamos a decirle para multiplicarlo tenemos que poner el worker token junto con la comida y toma medio stack básicamente y nos va a devolver 2. Quiero hacer al menos 4 por ahora porque pues eso es lo que voy a necesitar para que pues hagan lo que necesito que hagan en general. Podríamos también sacar más villagers y convertirlos y eso, que también es otra opción, pero pues esto claramente es mucho más fácil. Y listo. Ahora, vamos a volver acá a la quest. Nos dio algo que no sé qué era eso, pero bueno, ya miramos. Y nos sube el Unearthed Level un nivel más, lo cual es muy bien porque pues nos genera más materiales que podemos usar de ahora en adelante. Pues por acá nos dejan saber que hay unas cositas, unos cofres que son diferentes, unos mecanismos diferentes que pues dependiendo de qué tan rápido lo abramos nos da mejor loot. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ingresemos a alguna de las dungeons que tiene este modpack. Y acá hacia arriba pues nos dice que podemos hacer el Unearthed, nos dice que podemos hacer un Cobblestone Generator, que de hecho es algo que quiero hacer hoy. También quiero ver si puedo hacer un Auto Hammer. Me dice que los villagers que van a estar dentro de este Unearthed van a ir ganando niveles en cuanto pues vayan trabajando poco a poco. Y me dice los 3 villagers que puedo usar: Archaeologist, Geologist y Dimensionalist. Y pues básicamente todo lo que hacen ellos es usarlo, o sea, lo mismo que hago yo con gravel, con arena, con dos, que pues me da materiales, ellos lo hacen por mí. Entonces es muy cool. Por acá hay una... hola amiga, ¿qué pasó? Cuénteme. ¿Va a convertir en algo? Estas cabras son muy chistosas, me encantan. Pero bueno, esto que nos dieron es una cosa que... Gracias amiga. Se calma, calma. Hay una opción por matar una cabra como en cualquier otro modpack, ¿no? Normal. Entonces, les contaba que lo que me dio la quest está encima mío. Hola, ¿cómo están amigos? Tengo una coronita. Y bueno, ahora vamos entonces a volver y vamos a entregar esta quest de alguna manera y vamos a hablar con el Echo of Guidance y le vamos a decir que ya completamos esta quest y vamos a ver qué nos dice. With these tokens, the work is now able to reboot the archives of 3 additional echoes. Their upgrades will assist you in restoring the first segments of the World Engine. The echoes may appear similar in form, but each has had the personality of their most successful predecessors artificially recreated. We hope this is to your liking. Y prácticamente me presenta a los otros ecos con los que vamos a trabajar de ahora en adelante y vamos a ir a visitarlos de una vez porque en unos de ellos nos dan unas muy buenas misiones. Hay 2 que son como opcionales y hay una que pues sí es la questline principal y ellos, por ejemplo acá está el Magician, que pues es el eco de la magia que me desbloquea las cosas de Ars Nova hasta donde tengo entendido, y para desbloquearlos tengo que cumplir con una misión que me dice que tengo que craftear Archwood Planks y vamos a escuchar qué nos dice este señor. Greetings, seeker of wisdom. I assume you wish to uncover the magical ways of the world in order to restore the world engine. Even within this endless stone world, source yet flows. 'Tis drawn from the very foundations of the world, and the lifeblood inhabiting the stone. Begin by acquiring resources imbued with magical essence. Seek out the Archwood, born of saplings unearthed by your assistance. Y bueno, lo mejor y pues prácticamente lo que tienen diferentes estos ecos es que tienen diferentes como cosas que nos pueden vender. Nos pueden vender fertilizantes. De hecho, este Red Fertilizer es buenísimo. Nos venden, esto es de Iron Spells and Spellbooks. Nos venden cosas de Ars Nova, hechizos, glifos, Void Upgrades para Towers. Nos venden anillos y bueno, muchas cosas interesantes que pues más adelante vamos a estar usando. Entonces, muchas gracias por esa información, señor. Después estaremos hablando. Ahora, enfrente de él, vamos a visitar al Machinist, que pues como su nombre lo dice, es el señor como de las máquinas. Al español que suena horrible,
Pero pues bueno, es el eco relacionado con Create, y es el que nos desbloquea muchas de las recetas de Create. De hecho, tiene acá un par de Mechanical Arms y vamos entonces a hablar con él. Vamos a ver qué nos comenta y vamos a recibir luego el Entropy Manipulator, que es algo que vamos a usar en un momento. So, you're the new helper. Not sure how much you'll be able to get done with those soft, clean hands, but I'm more than happy to be surprised. Let's make sure you've at least got the basics before you go off and do your own thing. Here, take this tool Pa prepped for you ahead of time. Muchas gracias. Nos da el Entropy Manipulator y nos dice que la siguiente tarea es craftear train casings. Y vamos a ver qué nos dice ahora. That entropy manipulator should have enough energy to convert some stone into lava, which you can then turn into obsidian. It's the only material you can get right now that can handle the alloy infusion you'll need for the next World Engine upgrade. You'll need to make some train casings first. These should serve as a strong base for the next casings we'll be infusing. Muchas gracias. Y entre las cosas que nos vende cosas de Create, el Schematic Canyon, un Hand Crank, Coffee Maker de estos de Actually Editions, muchas cosas de Industrial Foregoing, de Mob Grinding Utils y bueno, muchas cosas también muy interesantes. Muchas gracias, señor. Este Entropy mi Manipulator lo voy a guardar y lo voy a utilizar ahorita en un momento porque gracias a él prácticamente podemos generar cobblestone infinito de ahora en adelante. Y nos falta un solo señor que de hecho está creo que más hacia acá. Y acá está el Quartermaster, que es el que tiene las cosas relacionadas al inventario. Entonces acá vamos a ver un montón de barriles y como cosas relacionadas al inventario. Y vamos a hablar con él y vamos a escuchar qué nos dice. Howdy, stranger. Been a hot minute since I seen one of your kind round these parts. I'll cut straight to the chase. I'm gonna give you some chores, and when they're done, we can repair that rusty old World Engine with this old Quartermaster's know-how. As it is, I'm the proud owner of one of them major upgrades for the World Engine. So, unfortunately for you, you's gotta do as you're told no matter what. I'm just messing with ya. Well, kinda. The machine blocks are essential, but I'll be nice and keep your first job real easy. Go out there and make a machine that can make circuits and metallic alloys. And a sturdy casing component. Try not to get your hand stuck in the infusion intake like Mary Beth done last summer, bless her heart. Y nos daba la cosa de hacer Metallurgic Infusers y Dielectric Casings. En cuanto a la tienda, pues sí vamos a encontrar muchas cosas bastante interesantes. Bedrock, que de hecho voy a comprar uno ahora mismo y creo que ya lo puedo comprar. Muy bien, muchas gracias. Y un resto de cosas pues como referentes a inventario de alguna manera, como lo son upgrades para los barriles, un building gadget que de hecho está hermoso, un brush con un breaking 5 que vale 15 monedas de oro, pero pues por ahora no lo podemos utilizar, no lo podemos comprar. Podemos sí comprar compacting drawers y drawers diferentes, un storage controller incluso, bastante muy interesante lo que nos da este señor. Y ahora cuando revisamos la quest nos desbloquea algo nuevo, que bueno, hecho es esto, y nos actualiza la tienda y nos activa este otro nuevo tier que dice Foundation y me dice que básicamente este es el único que es importante. El resto son como cosas que podemos hacer, pero pues obviamente lo recomendable es hacerlo. Pero pues bueno, esto lo vamos a dejar para después. Por hoy vamos a intentar automatizar un poco los unearthers o estos señores. Y para eso primero tenemos que craftear dos cosas. De hecho, una si no estoy mal porque sí, efectivamente, ya tenemos un decorated pot, que es uno de los items. Si recordamos acá en la quest, venimos acá, si revisamos acá, acá nos dice que el decorated pot es como el bloque que usa el archaeologist para volverse un archaeologist. Entonces, eso es lo que nos interesa. Vamos a poner el eco encoder y vamos a intentar poner, bueno, pero primero tengo que craftear otra cosa antes de irme, que de hecho es esta salvaging table. Para esto necesito amethyst dust, que la única manera ahorita que lo puedo hacer es en un coding table. Que bueno, sí, de hecho lo puedo hacer muy fácil y creo que eso lo puedo poner incluso acá arriba. Bien, y necesito entonces dos amethyst, 1 y 2. Creo que era con este martillo, sí, efectivamente, para volverlo 2. Luego eso un polish de deep slate slab, un hacha y un pico de hierro. Y listo, ahora sí puedo hacer el salvaging table, que es la mesa que usa el segundo de los señores que vamos a usar el día de hoy. Entonces esto funciona de la siguiente manera. Vamos a poner la mesa y vamos a poner el villager ahí al lado. Y en un momento bueno, de hecho ella dice geologist, entonces ya se convirtió.
lo volvemos a convertir en un token y este va a quedar aparte porque dice que ahora es un geologist. Y estos voy a hacer dos, necesito dos. Voy a poner a trabajar los dos de ellos. Y ahora esto ya lo puedo tomar. Vamos a poner la decorated pot y se ve muy cool. Lo vamos a tomar, vamos a hacer lo mismo con el segundo y lo vamos a tomar y listo. Estos señores de hecho también funcionan por fuera, digámoslo, o sea de donde los vamos a meter porque vamos a hacer un par de cositas. Como yo cuando pasan estos eventos y más que se demora 5 años intentando sacar cada cosa, pero a veces salen cosas cool, a veces, digamos eso que salió ahí es una pendejada, pero bueno, lo mejor de todo fue un pinche diamante, pero pues bueno. Ya limpiamos todo. Y ahora sí vamos entonces a construir estos unearthers. Necesito... voy a hacer 4, entonces son 12 de estos polished deep slate slabs. Y necesito hacer... De hecho, yo tenía acá haciendo vidrio y lo vamos a poner acá. Y si no estoy mal, se rodea. Y eso hace tinted glass. No sé si... Vamos a hacer todo el stack. No estoy seguro si se me alcanza para todo, pero bueno, vamos a ver entonces uno. Sí, creo que se me alcanza apenitas para lo que necesito 4. Perfecto. Y estos unearthers son como cositas como gigantes. De hecho, estos 3x3x3. Entonces, debo ponerlo acá. Muy bien. Y la luz lo voy a poner. Me gustaría intentar ponerla arriba. Y pues lo ideal es poner cada uno en esos mismos lugares que están como ya especificados solamente para ello. Y ahora vamos a poner entonces los tokens los ponemos adentro, ellos van acá y se ven de esta manera, uno por uno, y pues prácticamente ellos van a recibir lo que nosotros querramos pasarles. De hecho, para esto, si no estoy mal, esta misma questline me da unas pipes. Precioso, muchísimas gracias. Me da más dinero, me dice lo de los unearthers y me dice que entre la comida de más chunks trabajan más rápido, pero se les da más saturación, hace que duren más tiempo trabajando. O sea, bueno, que la comida dure más, mejor dicho. Entonces, pues prácticamente acá lo único que nos faltaría sería ponerles primero los brushes. Entonces voy a tener que craftear un montón de brushes, lo cual va a ser bastante tedioso. Y ponerles comida. Entonces, en cuanto a comida, les puedo poner un montón de pan. Y digamos que eso va a trabajar eventualmente bien. Y después voy a hacer una cocina por acá cerca y voy a ver qué tipo de comida puedo cocinar para ellos. Y bueno, algo así es como se vería este setup. Esto después lo cambiaré para que se vea un poquito más bonito. Intentaré esconder eso. Y con esas pipes solamente le damos clic y como que pues la ponen en modo extracción. Entonces son súper fáciles de manejar. Y por el otro lado, entonces, otro de los cofres debería tener primero uno como extracción y el otro debería tener uno que le esté enviando acá atrás el material o la comida también. De hecho, este mismo lo podemos dejar para la comida, creo yo. Vamos a probar. Lo podemos dejar para la comida siempre y cuando esté en el primer slot. Entonces ahí dice que trabaja un 25% más rápido, que pues bueno, no es la mejor cosa del mundo, pero pues algo es algo mientras tanto. Y este es mi Petrox, se los presento. Hermoso, él va a ser parte de nuestra familia ahora en adelante. Hermoso. Y acá estoy haciendo más cepillos, más brushes. Y vamos entonces a hacer nuestro primer cobblestone generator para ver cómo trabaja. Pinches cabros fastidiosos, desaparezca antes de que eso mismo. Muchas gracias. El cobblestone generator nos pide agua y nos pide lava. ¿Cómo hacemos lava? Si recuerdan el entropy manipulator, este señor, si le damos creo que es clic derecho nomás, exactamente convierte la piedra en lava, siempre y cuando tenga energía. Y ahora necesito un bucket antes de que este señor se suicide. Listo, perfecto. Y vamos a hacer otro bucket porque necesitamos un bucket de agua también. El bucket de agua lo vamos a sacar de acá, que fue, esto lo hicimos en el capítulo anterior claramente. Y ya ahora sí creo que tengo todo. Me falta compressed stone. Y creo que me alcanza con lo que hice acá. Vamos a ver. Me alcanza exactamente para las que necesitamos. Listo. ¿Y cómo funciona este cobblestone generator? Pues como su nombre lo dice, genera cobblestone. Vamos a poner acá. Y con solamente ponerle un inventario cerca, ya comienza a pasar el cobblestone hacia ahí. Para eso vamos a hacer algo nuevo y de hecho vamos a hacer un drawer. En mis tiempos los drawers se hacían de la siguiente manera. 2 puntos. Vamos a hacer, creo que es con plank si no estoy mal.
y efectivamente es con planks y planks rodeando un cofre y listo. Entonces este señor nos va a guardar todo nuestro cobblestone que va a ir generando y de hecho pues si no es así, él como claramente va a empezar a pasar el cobblestone hacia arriba y de hecho ok, de hecho no sabía que podía usar brushes en cobblestone. Entonces el cobblestone está pasando directamente hacia el frente. Eso no lo queremos, de hecho. Entonces vamos a tener que poner esto como un poco lejos de alguna manera. O lo podemos poner, de hecho, mi idea era más bien ponerlos subterráneos. Entonces vamos a dejar esto acá. Y ahora sí vamos a poner el drawer. Y el drawer, ahora sí, está generando uno de cobblestone por segundo. Ahora otra de las cosas que podemos ver, este sí no estoy muy seguro cómo funciona, pero claramente lo podemos craftear. Que pues es un hammer. Como su nombre lo dice, pues es un martillo que hace las veces del martillo normal. De hecho, con eso completamos otra misión. Vamos a ver cómo funciona esto. No estoy seguro si funciona con energía. Creo que funciona con energía. Vamos a probar poniéndole esto acá. Y creería yo que seguramente para que funcione, como que pasarle. Eso tiene como un input y un output, según me doy cuenta. Uno azul y uno rojo. Me imaginaría que el azul que está hacia atrás es el input. Y pues lo otro que no estoy muy seguro si esto también tiene que funcionar con pipes. Vamos a probar, de hecho, antes de hacer cualquier cosa. Esto creo que se puede desconectar. Vamos a ponerle que la extracción sería de acá y debería subir. Y por algún motivo nos está pasando es hacia el otro lado. Entonces tendría que mover esto de alguna manera. Vamos a dejar así al revés y de alguna manera funcionó porque generó uno de gravel. Entonces ahí está funcionando. Lo está volviendo gravel y lo está pasando acá. Y perfecto y hermoso es lo que quería. El azul claramente es el input y el rojo claramente es el output. Entonces esto va a estar todo el tiempo generando gravel y vamos a estar recibiendo también pues iron chunks y todas estas cosas. Lo último que tenemos que poner es otros dos, perdón, inventarios. Así los voy a comenzar a poner escondidos desde ya y le vamos a poner una pipe extrayendo desde acá para que comience a sacar todo ese material que va a estar haciendo. Hermosísimo. Acá el único problema va a venir a ser el tema de los cepillos, los brushes, porque pues bueno, eventualmente se van a acabar. Estos tienen 128 usos y pues esto claramente está generando más de eso, entonces nos va a tomar una buena cantidad de tiempo y pues funciona exactamente lo mismo. Para hacer de pronto, digamos, por el otro lado quiero hacer arena y el otro lo quiero poner haciendo dust, entonces voy a tener que usar más hammers para que pase de un hammer al otro. Entonces el primero lo va a convertir en gravel, el segundo lo va a convertir en dirt, el tercero en arena, si no estoy mal, y pues bueno, así sucesivamente. Entonces, dependiendo de qué queramos que haga, tenemos que poner esa misma cantidad de hammers. Lo bueno esto es que no usa energía. Por un momento llegué a pensar que iba a usar energía, pero no usa energía. Eso me hace un ser humano muy feliz. Y pues por ahora vamos a dejar solamente trabajando a este señor. Está haciendo ya materiales que nos sirven. Y nuevamente, esto conforme va trabajando, va a ir mejorando. Digamos, se dice que el ya está en nivel 2 y conforme vaya sacando más de esas cositas, va a ir haciendo más o va a ir sacando más loot de eso conforme pues vaya aumentando su nivel. Me salió un Infinity Hammer ahora, pero estos sí funcionan con energía y estos son muy cool. Pues bueno, cuando tengamos energía los probamos, pero pues es algo bastante roto. La verdad tuvimos bastante suerte con eso porque es un poco complicado de conseguir y además traga una cantidad de energía increíble, entonces lo vamos a ver mucho más adelante. Y bueno, quiero probar algo de suerte porque como tengo que hacer tantos cobblestone generators, necesito procesar esto y pues esto se demora una eternidad. Entonces quiero probar suerte en el pues en el del guidance, si no estoy mal. Bueno, pero para eso tengo que ir primero al spawn y creo que es usted, señor, déjeme ver. Vende, sí, random furnace. Entonces voy a probar suerte, a ver qué tipo de furnace me sale. Para salga uno de, no sé, incluso diamante para arriba, creo que estaría bien. Entonces vamos a ver. Me sale uno de, ok, no me salió nada. Oro, ok, no está tan mal. ¿Cuánto dinero tengo? Vamos a hacer una prueba más. Una última y 2 de oro. Maldita sea, como odio estos juegos a veces, la verdad es que no. Pero bueno, podría ser peor, creo yo.
no sé, intentando mirar lo positivo. Podría ser peor, me puede haber salido uno de... ok, los niveles de experiencia. Podría poder ser uno de incluso de, no sé, de hierro o incluso uno normal. Y pues bueno, este sí ya, digamos que se nota bastante la diferencia de cómo trabaja, ¿no? Y hasta le podemos poner upgrades, iron furnaces, le podemos poner al menos un item, una mejora de speed, pero creo que sí la puedo hacer, de hecho. Y efectivamente sí la puedo hacer y ahora trabaja muchísimo más rápido. Hermoso. Y con ellos, de hecho, ya no hay necesidad de usar hoppers porque ellos tienen una configuración que tiene un input y un output on. Por reiniciar todo y le voy a decir que por arriba sea el input, por abajo el output. Creo que ya con eso queda bien. Y pues también le podría quitar este otro hopper y con ponerle un chest arriba y un chest abajo. Aunque bueno, abajo creo que tengo que ponerle un barril porque efectivamente esto no abre. Pero arriba sí le puedo poner uno normal, un cofre normal. Pues ahí pasan los stacks. Y creo que yo tenía un barril por acá, efectivamente. Entonces lo vamos a poner ahí. Y vamos a pasarle todo esto hacia allá porque no tengo más espacio para poner esto en ningún otro lado. Y pues así fue muchísimo más fácil hacer los stacks que necesitábamos. Entonces esto tiene que ir con para eso, aunque creo que con esto me alcanza para una buena cantidad de esto. Entonces ya esto es uno. Lo único que me preocupa es que el Entropy Manipulator no aguante tanta carga. Tengo que hacer más agua. Bueno, con carga me refiero a que se quede sin energía. No sé hasta qué punto trabaje esa cosa. Y no sé si de pronto pueda pasarle la energía que tienen las tabletas que nos han dado las abejitas llenas de energía, pero pues bueno, eventualmente miraremos qué podemos hacer. Y listo. Con esto ya tenemos todo lo que necesitamos para automatizar a los otros señores. Lo único que me quedaría por arreglar de alguna manera sería revisar la manera de conseguir brushes de una manera como automática, porque pues si no, va a quedar toda la vida solamente sacando brushes para que ellos trabajen. Se me quedaron los otros 3 drawers, unos 3. Y vamos a rodear todo esto. 1, 2 y 3. Apenas. Y de hecho este señor estaba revisando y este señor ya está en nivel 3. Y está también generando diamantes. También consiguiendo lápiz. Ya consigue el coal y lo consigue. No consigue el tiny, sino lo consigue ya en su forma gigante. Esto salió de piedras, no tengo ni idea de esto para qué es, pero pues bueno, este señor está trabajando mucho más eficiente. Para este señor vamos a hacer exactamente el mismo setup. Vamos a poner el drawer abajo y vamos a poner el stone generator ahí y vamos a hacer algo diferente y vamos a trabajar como hacia atrás. Porque pues bueno, este va a recibir 2. Algo que es muy cansón o muy fastidioso con esto es el tema de cómo se ponen, porque digamos, si lo pongo de este lado, creo que queda con los inputs y outputs hacia los lados, pero si lo pongo de este lado, queda hacia estos lados, creo. Vamos a probar. Sí, efectivamente queda con los inputs y outputs a los lados. La diferencia, esto no se puede girar de alguna manera. No hay manera. Entonces queremos que quede el azul, el input. Queremos que quede hacia acá. Ahí está perfecto. Pero abajo, o sea, acá. Y este ya está haciendo esto. Este otro va a recibir lo que sale de acá y esto va a conseguir dirt, como estamos viendo ahí. Y ahora tenemos que encontrar la manera de devolver todo esto hacia acá. Entonces vamos a abrir un pequeño hueco gigante y vamos a pasar una pipe por todo esto. El gastar estas pipes, digamos que no me duele porque son muy fáciles de hacer. Vamos a poner que el output, entonces creo que no puede, el output no puede ser por arriba, entonces tenemos que alargar la pipe más hacia acá. Exactamente, ese es el output. Va a salir por acá y él va a comenzar a recibir dirt. Tenemos que ponerle comida también y tenemos que ponerle de alguna manera brushes hacia este lado y vamos a sacar al menos 3 brushes de este señor y se los vamos a poner a él para que comience a trabajar. Y pues de acá van a salir semillas, comida y pues bueno, diferentes cositas ahí medio raras. 1 minuto y 37 segundos más tarde.
Eso que acaba de pasar. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Casi me meo. Fue horrible. Pero estuvo bueno, estuvo muy bien. Muy bien, ven ahí. Ya que pasa algo y es que no es un geologist, sino que es un señor de estos de acá, de hecho, un archaeologist, si no estoy mal. Entonces vamos a hacer el cambio. Te va a estar acá y muy bien. Va a comenzar a trabajar. Yo sobre este lado, bienvenido a su nuevo hogar y permítame ya ahorita lo pongo a trabajar. Y pues bueno, acá vamos a ver andesite pebbles, tyrite pebbles y comida y eventualmente semillas y eventualmente vamos a recibir un árbol de Ars Nouveau que de hecho lo necesitamos para la quest, entonces va a ser importante también tener eso. Queremos dejar esto diferente, de hecho nos podemos ahorrar todos las pipes, pero bueno, eso lo vamos a hacer entonces con el siguiente setup y vamos a ahorrarnos todas esas pipes. Vamos a dejarlo hacia acá y vamos a abrirnos un espacio hacia atrás. Este tiene 3 hammers, entonces vamos a poner que quede el output hacia ahí. Le vamos a poner otros 3. Perdón, ese es el input, entonces tiene que quedar todo puesto al revés, o sea, así. Y acá quería el input, ahí queda el output. Ahora le vamos a poner entonces, le podríamos poner directamente el cobblestone generator, pero creo que perderíamos mucho output, entonces vamos a dejar esto acá nomás y cobblestone generator que va a pasar acá, luego va a pasar ahí dirt y acá dirt and sand. Y creo que usted no puede trabajar con arena, entonces acá es en donde hacemos otro cambio y lo ponemos ahí a que trabaje con arena y pues ahí nos ahorramos todas esas pipes, ¿cierto? Eso lo voy a hacer eventualmente con el resto de los señores para que quede mucho más eficiente. Pero pues por ahora los vamos a dejar ahí quieticos. Y pues este sería exactamente lo mismo, solo que tiene 4 hammers. Lo rojo tiene que quedar ahí, que es el output. Y vamos a poner los 4 hammers pegados. Vamos a poner el drawer. Y vamos a poner el cobblestone generator, que va a comenzar a pasar hacia acá, hacia acá, hacia acá. Entonces gravel, dirt, sand y luego dust. Y creo que usted sí trabaja con dust, señor. Dust, archaeologist. Entonces de hecho necesito otro más, otro geologist, porque el geologist solamente puede llevar o pues solamente puede trabajar con gravel, con soul sand, que pues eventualmente eso lo podríamos hacer con create, pero pues lo haremos más adelante, y crush kiwi, que pues pero vamos a necesitar uno más para volverlo un archaeologist. Entonces lo vamos a tomar acá y luego con el eco encoder. Venga para acá. Muchas gracias. El eco encoder, de hecho, si se les acaban las cargas que tiene el eco encoder, lo pueden recargar en el World Engine. Simplemente poniendo el eco encoder en el World Engine es todo lo que pide. Y Archaeologist. Creo que era usted el que debería estar ahí. Y no estoy mal. Vamos a ponerle un cepillito. Vamos a poner algo de comida. Y efectivamente, y usted, señor, también tenga su comida y tenga su cepillo. Y listo. Entonces es como queda todo el setup al 100%. No estoy muy seguro conforme vayan subiendo. De hecho, este ya está en expert en nivel 4 y ya se supone que está sacando lo mejor de lo mejor. Comenzamos a ver emeralds también, pero conseguir emeralds es relativamente fácil. Ellos reciben también piedra y dan emeralds por a cambio, entonces también puede ser útil de esa manera. Y este señor está sacando grass feed, unas cuantas semillas y eventualmente pues queremos ver el árbol de Ars Nouveau, que es el que nos interesa. A ellos me hace falta ponerle sus outputs, inputs y outputs. Acá vamos a empezar a ver clay balls, copper y eventualmente muchas más cosas también muy buenas. Señor nos va a dar gold, redstone, bone meal, tin y pues bueno, recordemos que eventualmente cuando ellos suban de nivel van a dar muchísimas cosas mejores. Otra cosa que podemos comenzar a hacer es ya como trabajar en la base como para que se vea más bonita. Por ahora solamente hice esta habitación porque pues era la que iba a usar. Y pues eventualmente la puedo agrandar de pronto hacia arriba. Muy seguramente la voy a agrandar hacia arriba. Y voy a poner otros cuantos de ellos tal vez. La demora es solamente conseguir los brushes como mejorados o no sé, que sean infinitos o de alguna manera. Tengo que revisar si existe algo parecido. Muy seguramente sí, porque pues los brushes se usan bastante y dudo mucho que haya, o sea, que estén así simplemente como
existiendo, porque entonces debe haber alguna manera al menos de automatizarlos, entonces pues eso lo voy a dejar para el siguiente episodio. Por hoy, amigos, como siempre, les agradezco, espero hayan disfrutado del episodio, espero estén disfrutando de esta serie. Me está gustando muchísimo pues las automatizaciones y todo esto. De hecho, esto de los unearths está bastante interesante. Quiero ver qué tanto, y ya pues ya para el capítulo de mañana vamos a ver qué tanto material generan. Y por mañana vamos a comenzar entonces a avanzar con las quests que tenemos de los señores que conocemos el día de hoy, de los ecos que conocimos el día de hoy. Entonces, por hoy les agradezco nuevamente, muchísimas gracias por haber visto este capítulo. Recuerden que me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo video.